Hola, continuando con los videos de química, vamos a comenzar ahora con lo que es la historia de la química. Vamos a hacer un pequeño repaso desde lo que es el fuego, la creación del fuego, hasta acercarnos a nuestra actualidad. ¿Sale? Comencemos entonces. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la química. El asombro del ser humano a la hora de encontrarse con la química. Bueno, muchas personas han hablado de esto, lo hemos visto en muchísimas películas, algo como referencia 2001 Odisea del Espacio. Una de las cosas es empezar a utilizar las herramientas, y en el momento en el que el ser humano empieza a dominar el fuego, pues la vida cambia por completo para ellos, ¿no? Y por supuesto estamos hablando de que en un principio pues a todos los animales, ¿no? Les da miedo el fuego. Todos tienen la experiencia de al acercarse se queman y duele mucho. Sin embargo, el ser humano tuvo ese valor, ¿no? De tal vez en algún rayo o algún fuego que se originó de manera natural, toma un poco y lo mantiene encendido hasta que llega el momento con el uso de las herramientas que aprende él mismo a producir fuego, ¿no? Y curiosamente dentro de ese momento social histórico súper importante, está la química presente en ese momento, ¿no? Porque, por supuesto, el fuego es una reacción química, ¿no? Donde tenemos ahí un combustible que está reaccionando con el oxígeno. Entonces, esta reacción yo creo que es una de las primeras controladas por el hombre más importante de todos los tiempos. Bueno, yéndonos un poquito más a la historia, estamos hablando de que los orígenes de la química, dado esto que les estoy platicando, pues tiene cerca de unos 500.000 años, ¿no? Y por supuesto, los investigadores nos dicen que pues la química finalmente es la cuna junto con el agua. Por supuesto, vean que en la imagen hay fuego y por supuesto están al lado del agua, ¿no? Teniendo fuego y teniendo agua, y el ser humano sale adelante. Bueno, entonces pues obviamente estos humanos primitivos pues están generando fuego mediante reacciones químicas y por supuesto sin pensarlo o sin estar conscientes estaban alterando la estructura de los alimentos, ¿no? Comienzan a cocinarlos, comienzan a tener más propiedades. Cuando ven que toman la carne, al comerla cruda los dientes se les aflojaban. Al tener la carne la carne se vuelve más blanda y es más fácilmente comestible. Entonces el ser humano comienza a ingerir más carne y por supuesto el ser humano, su cuerpo comienza a modificarse. Una de las teorías que dicen ahí que es que en el momento en el que el ser humano comienza a consumir carne de esta manera, el cerebro empieza a evolucionar de manera diferente. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Comienzan ahora a cocinar, comienzan a calentar la comida, comienzan a agregar sal, empiezan a experimentar y empiezan a utilizar ramas, hierbas a los alrededores, y pues nace la cocina, ¿no? Le llaman aquí el arte de la cocina. Sin embargo, hay mucha ciencia dentro de la cocina, ¿no? El saber, por supuesto, las reacciones químicas de los alimentos, cuando se convierte una cosa en la otra, en fin, muchísimas cosas hay ahí dentro. Y por supuesto también aparece la alfarería, ¿no? Los seres humanos comienzan a construirse recipientes de barro, ¿no? para empezar y bueno, aprovechando le traigo mi café. Y ya tienen ahora recipientes y pueden ahora almacenar alimentos en recipientes, pueden cocinar los alimentos de otro tipo y entonces empiezan a crecer muchas cosas. Y pues por supuesto la alfarería. Aquí en Puebla al menos hay lugares muy importantes en donde se producen recipientes, ¿no? De entrada pues la Talavera, ¿no? Y por supuesto vámonos también a Mozoc, lugares más alejados que no son de aquí de Puebla, por ejemplo Tlaquepaque me parece, y en la zona de San Martín Texmelucan hay una comunidad pequeña de alfareros también, ¿no? Que por cierto de hecho lo fui a comprar para allá. Bueno, continuando entonces,
Esto, por supuesto, pasó muchísimos años y eso se fue almacenando de generación en generación, porque quiero aclarar que desde ese entonces pues no había todavía escritura. Sin embargo, los seres humanos lo pasaban de generación en generación, ¿no? Los padres a sus hijos, los hijos a sus nietos, y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa con los elementos que tienen a su alrededor, que empezaron a ser los primeros seres humanos. Vámonos directamente hasta Grecia. Aristóteles y los griegos pues ya comenzaban a trabajar con los metales, empezaban a trabajar con el hierro, empezaron a trabajar con el cobre y el estaño, con base en que ellos estaban sacando materiales de la minería y empezaron a trabajar con ellos, pues empiezan a crear sus primeras armas, ¿ok? Vean que todavía no hay aleaciones como tal, tenían prácticamente muy puros estos metales. Y por supuesto pensaron, ¿no?, que la filosofía aquí menciona que toda la Tierra estaba conformada principalmente por 4 elementos, ¿no? La Tierra, el fuego, el aire y el agua. Ellos pensaban que toda la naturaleza está conformada por eso. También veía que los seres humanos también había agua, entonces nosotros estábamos hechos como por agua y por tierra. Por supuesto respirábamos aire y mencionaban que en nuestra vida había un fuego interior, ¿no? Y por supuesto ellos se volvieron muy buenos manejando el vidrio, los metales y las arcillas, ¿no? Que las arcillas tomaban tierra, empezaban a mojarlas y por supuesto hicieron muchísimas cosas con esos materiales, ¿no? Y bueno, no solamente ellos, también los chinos hicieron muchas cosas. Estamos hablando del siglo III antes de nuestra era. Los chinos ya hacían muchas tintas, ya había cerámica, por supuesto ya pintaban sus telas y aquí lo más interesante de esto, ¿no? Acá dice que descubrieron, ¿no? Pero realmente pues inventaron, ¿no? Se les ocurrió mezclar 3 ingredientes para poder crear pólvora, ¿no? Sin embargo, ahorita todavía no había química como tal, no era de manera formal química, solamente habían unas personas que experimentaban, otras personas que pensaban cómo hacer las cosas, pero realmente química, el formalismo como tal, todavía no existía. Estamos hablando de los precursores de la química. Y por supuesto, el ser humano pues ya tenía reacciones, ¿no? Sin embargo, pues sabía hacer las cosas, pero no sabía por qué se podían hacer, ¿no? No sabía por qué funcionaban las cosas. Bueno, nos venimos más adelante, tal vez por la Edad Media y un poquito antes. Pasamos antes de la ciencia a lo que se le llamó la alquimia. Y con respecto a la alquimia, pues les menciono que en el siglo IX aparecen los alquimistas, ¿no? Estos cuates, para empezar, eran unos viajeros que andaban por todo el mundo encontrando escritos, y por supuesto dentro de eso se encontraron los escritos de los griegos. Recuerden que cuando Persia invade Grecia, estos cuates se metieron hasta la biblioteca y destruyeron la biblioteca de Alejandría. Entonces muchos escritos se perdieron, mucha información que tenían se habían perdido. Muchos años después, imagínense, Arquímedes, él se menciona que tenía escritos de muchos trabajos de ingeniería y muchos trabajos, incluso se puede decir que tenía trabajos previos de cálculo diferencial. Estamos hablando de muchísimos años antes de que apareciera Newton, pasándose en la época imperial, con esos desarrollos. Entonces, estos alquimistas viajando se encontraron muchos escritos y por supuesto desarrollaron la física experimental y de pensamiento de los griegos. Y por supuesto los egipcios, ¿no? Los egipcios ya tenían muchísimos conocimientos, principalmente en medicina, ¿no? Y el haber descubierto cómo conservar los cuerpos es un logro bastante para quedarles escrito a los griegos. Ahora, también tuvieron contacto con los árabes y pues ellos encontraron las amalgamas, ¿no? Estamos hablando ya la mezcla de metales con otras cosas, ¿no? Y bueno, uno de los amalgamas famosos es mezclar, por ejemplo, estaño con otros materiales. El bórax es un material que actualmente todavía se sigue ocupando, desde cosas como insecticidas
hasta a veces juegos muy divertidos, ¿no? No sé, han escuchado hablar de la boligoma o el slime. Uno de los ingredientes es bórax, ¿no? Hay más cosas, el agua regia, por ejemplo el vitrolo, la volatilidad del azufre, y bueno, y por supuesto las formas se pueden combinar con metales. Por ejemplo, ustedes quieren crear acero más fuerte, el acero principalmente, pues mezclan hierro y le empiezan a agregar un poco de azufre y de carbono. Bueno, a partir de esto pues ya podemos comenzar a definir la alquimia. ¿Y por qué tenemos la alquimia? La definimos como la búsqueda incansable de lo que era la piedra filosofal. Aquí ponemos un ejemplo de lo que se creía que era la piedra filosofal. Y pues se creía que esa piedra filosofal, de encontrarla o de hacerla, les iba a permitir convertir cualquier metal en oro. Y por supuesto eso era bastante importante. Actualmente pues ya se pueden convertir materiales en otros, ¿no? A lo mejor no fusionarlos. Por ejemplo, una reacción de fisión nuclear, estás convirtiendo un material en dos diferentes. Entonces ahí estás haciendo alquimia. La otra alquimia es, por ejemplo, haces la fusión, colocas dos materiales, por ejemplo, un ejemplo que pasa en el Sol, dos elementos de hidrógeno, al unirlos obtienes un elemento de helio, y eso es alquimia, de cierta manera, ¿no? Entonces, en la actualidad, tú puedes hacer una reacción en donde puedas convertir efectivamente, ¿no?, el plomo en oro. Sin embargo, si le metes mucha energía, si le metes muchos recursos, si te sale muchísimo más caro producir oro que comprar el oro, pues no es una reacción que te convenga. Así que, pero así estamos, ¿no? Ya hay de cierta manera alquimia en la actualidad. Y bueno, por supuesto los alquimistas pues son los abuelitos, podemos decirlo, de la química, ¿no? Y por supuesto otra de las referencias de la piedra filosofal, si vieron por supuesto las películas de Harry Potter, se menciona la piedra filosofal, ¿no? Si leyeron alguna vez en secundaria libros como por ejemplo El alquimista, por supuesto se habla de la piedra filosofal. Entonces muchos escritos hacen referencia, ¿no? Porque en la antigüedad pues se buscaba mucho.